Síguenos en redes sociales y únete a la diversión. A continuación, Buena Salud. Y viernes, fin de semana, pues, pero terminamos una programación de toda, bueno, más bien culminamos una planificación llena de mucha información, pero hoy tenemos un tema bastante interesante porque en breves les estaré comentando de qué se trata lo que hablaremos esta mañana. Por supuesto, a quienes están conectándose en nuestras redes sociales nos pueden ver @buenasalud en Instagram y por supuesto también como TV Buena Salud. A quienes están conectando también en las redes del canal nos encuentran como Majestad TV, por supuesto en Facebook, que estamos también en vivo para que ustedes disfruten de la información que tenemos preparados para usted esta mañana. Y la frase de nuestra mañana es: el éxito de una cirugía también depende del cuidado después. La belleza real nace del compromiso con tu salud. ¿De qué estaremos hablando esta mañana? Ya en breves estaremos comentando y conversando con nuestra querida tecnóloga Damaris Torres. Ella nos va a hablar acerca del abordaje posoperatorios en cirugías plásticas, porque no solamente culmina en realizarse una cirugía, sino el cuidado después de ella. Vamos a despejar de muchas dudas y también a romper mitos en respecto a esta problemática. Pero también quiero hacerles una pequeña recomendación y mención. Si usted desea visitar OBI, los centros auditivos están ubicados en Santo Domingo, Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y el CECAP. Y si desean contactarlos, el teléfono es el 096-353-9526. OBI, Centros Auditivos. Vamos a una breve pausa y regresamos. Y ya estamos de vuelta en Buena Salud con nuestra querida tecnóloga Damaris Torres para hablar sobre este abordaje postoperatorio en cirugías plásticas. Viene de Big Rose Centro Estético y es un placer tenerte, mi querida Damaris. Bienvenida. ¿Cómo estás, Gabito? Buenos días con todos los televidentes. Para mí es muy grato poder estar aquí siempre con ustedes para poderle informar pues, a los televidentes acerca de temas estéticos y poderlos informar y poderlos también enseñar un poquito acerca del tratamiento postoperatorio, que es muy importante después de una cirugía plástica. Así es. Sabemos nosotros que una cirugía no termina en el trabajo que hace el médico. Cuando uno ya pasa por estos procedimientos, pues vamos a enfocarlo en este tema en la parte estética, cuando uno se hace una abdominoplastia, una rinoplastia, algo de mama o lo que sea que se haya realizado. El trabajo del médico, importantísimo lo que hizo, pero de allí viene el cuidado después de esa cirugía. El por qué, la importancia de estos cuidados postoperatorios, de qué se trata, cuándo hay que acudir a un profesional para que se realicen de pronto drenajes o los cuidados que nos recomienda en este caso el médico. Te cuento que el cuidado postoperatorio es a partir de las primeras 24 horas. Vamos a tener un proceso postoperatorio en el cual vamos a atender al paciente. No todos los procesos son iguales como tal, pero, por ejemplo, en el caso de cirugías corporales, lo atendemos a partir de las 24 horas. Si es lipoabdominoplastia, la esteticista siempre va a estar después del procedimiento estético durante las primeras 24 horas, pero va a empezar sus drenajes linfáticos a partir del segundo o tercer día, dependiendo de cómo el médico lo requiera. Si son tratamientos faciales, siempre le recomendamos al paciente el cuidado del esteticista a partir de las 24 horas y los drenajes linfáticos se pueden empezar a partir del segundo día o del quinto día. Todas estas indicaciones las vamos a seguir acompañadas de nuestro cirujano plástico. Muy bien. Ahora, hablando de los drenajes, estos drenajes, ¿por qué hay que realizarlos y de qué se trata el drenaje? Porque hay drenajes que se hacen también sin cirugía, que también los manejan en los centros, pero en este caso como estamos enfocando en la cirugía plástica. Bueno, pues sabemos que el drenaje linfático es una terapia postoperatoria que nos va a ayudar muchísimo a desinflamar el cuerpo del paciente. Es una terapia indicada para poder mejorar la circulación y el drenaje linfático, ¿okay? Entonces esto aquí nos va a ayudar muchísimo
para que el paciente sienta un alivio en el momento de su recuperación estética. Como usted lo mencionó, hay drenajes que se realizan sin haberse realizado una intervención estética, pero el drenaje postoperatorio es diferente al drenaje linfático común. ¿Por qué? Porque va dirigido al cuidado de la cirugía plástica como tal. ¿Qué pasaría si una persona que se somete a una cirugía estética no hace uno de estos drenajes o no acude a realizarse los tratamientos postoperatorios? Bueno, te cuento, Gabo, que es el error más común que tienen nuestras pacientes porque ellas piensan que el cuidado postoperatorio no es tan fundamental. Le damos prioridad a veces a la cirugía estética y dejamos de segundo plano el proceso de la terapia postoperatoria. La terapia postoperatoria es una terapia que va a incluir muchísimo el masaje, el cual va a ayudar al paciente a que mejore su recuperación. Si el paciente no realiza o no se realiza los drenajes linfáticos, lo que vamos a ocasionar es que el paciente tenga fibrosis, que el paciente tenga muchísima inflamación, muchísimos líquidos retenidos y que pueda comprometer la herida en caso de cirugías mayores como son la lipoabdominoplastia, lipectomía, aumento de mamas, que son cirugías que tienen cortes. Entonces, como estas cirugías tienen cortes, al momento de no realizar los drenajes linfáticos se puede destruir la cicatrización de esta herida, puede abrir una necrosis o se puede comprometer la cirugía como tal. Por eso las terapias de drenaje son sumamente importantes en el paciente después de la cirugía. He escuchado que cuando las personas se someten a este tipo de cirugía y no se realizan estos procedimientos postoperatorios, estos líquidos que tienen que de alguna manera ser expulsados del cuerpo también se pueden como encapsular, se pueden quedar adheridos internamente y probablemente tal vez ocurra de que tengan que provocar el drenaje posteriormente porque no salieron estos líquidos en su momento. Claro, esto es conocido en el mundo estético como los seromas encapsulados. Okay. El seroma encapsulado es una complicación la cual puede ser común en el paciente, pero también podemos llevarlo a la gravedad. ¿En qué aspecto? En el aspecto que si no se trata adecuadamente con la terapista puede ocasionar, como lo mencioné anteriormente, que la herida se abra, que el paciente esté muy inflamado. En algunos pacientes suele causar fiebre o suele causar algún malestar. Entonces es muy importante siempre cuidar y abordar el paciente para poder determinar el protocolo a realizar con los pacientes, porque hay pacientes que retienen muchos líquidos, entonces hay pacientes que los seromas son mucho más visibles como tal, pero ahí hay que actuar, hay que drenar mediante sistema linfático y sistema de punción también, que el sistema de punción viene acompañado siempre de la mano del cirujano plástico porque es realizado con inyecciones. Entonces es muy importante drenar estos líquidos del cuerpo. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el error más común que una persona que se somete a una cirugía estética haga en casa? El primer error más común es que se quiere realizar los masajes solo porque considera que lo puede hacer, porque vemos en YouTube o las redes sociales que este tratamiento es súper fácil, prácticamente, entre comillas, simplemente sobar el cuerpo, y pues no es así. Otro error más común también es el retiro de la faja al mes postoperatorio, porque el paciente ya se siente recuperado, ya ha sentido que está desinflamado y ya no cree conveniente utilizarla. Hay pacientes también que no cuidan su alimentación y continúan con sus actividades cotidianas inmediatamente, lo que ocasiona pues que su cirugía no tenga buenos resultados. Cuando una persona se realiza todos estos procedimientos y por ende existen las recomendaciones, en este caso ustedes forman un papel importantísimo porque van de la mano del médico cirujano, ¿qué de cierto hay? Que a veces personas dicen, no, tengo que esperarme como que 8 días para irme a hacer estos drenajes porque obviamente ha habido manipulación, ha habido cortes, hay sutura y piensan como que tal vez no puedes hacértelo como que al día siguiente o pasando las 24 horas estos tipos de drenaje. ¿Hay que hacerlo sí o sí de acuerdo a la recomendación del médico? Te cuento que sí, pero esto va a depender muchísimo del cirujano plástico en cuestión. Hay cirujanos plásticos, como te había mencionado anteriormente, que recomiendan un reposo de las primeras 24 o 48 horas. Lo hacemos con cirugías que son sumamente grandes o cirugías que son combinadas. Hay pacientes que por el estado de salud después de quirófano, es decir, alguna complicación que también puede pasar, se suspenden los drenajes linfáticos inmediatos para mantener tratamiento de antibiótico y desinflamar pues de forma interna como tal. Esto de aquí va a depender muchísimo del cirujano plástico, por eso es muy importante que la terapista siempre tenga contacto con el médico tratante para que el médico pueda determinar cuántos días el paciente debe de esperar.
pero si el paciente no tiene ninguna complicación, es un paciente óptimo que ha salido muy bien de su procedimiento quirúrgico, se recomienda cuando es lipoescultura al día siguiente realizar los drenajes linfáticos y cuando es lipoabdominoplastia en el transcurso de las primeras 48 horas. Muy bien, al hablar de cirugías estéticas, digamos, una persona que se realiza una cirugía, por ejemplo, de una rinomodelación, rinoplastia, una lipopapada, que son cirugías un poco como que la vemos un poquito más pequeñas, un poquito menos complejas, no, que no es compleja porque son cirugías igual. Estas también requieren realizarse ciertos tipos de tratamientos postoperatorios. Claro, toda cirugía requiere tratamiento postoperatorio, pero va a depender muchísimo del cuidado y de la recomendación del médico. Hago mucho énfasis en esto porque no todos los médicos mantienen el mismo protocolo y tenemos que entender que cada técnica es diferente y que aunque hay una técnica general para realizar cirugía plástica, cada médico adapta esa técnica a su estilo, a lo que él está acostumbrado a trabajar y siempre es importante adaptarnos a lo que él nos indica. Pero si en lo que es rinoplastia, bichectomía, lipopapada, armonización facial, tratamientos que son faciales, que son igual de importantes y conllevan un riesgo también importante como las cirugías corporales, sí es muy recomendable realizar el drenaje linfático porque nos va a ayudar muchísimo a recuperar la zona, a que no haya fibrosis y a que obviamente el paciente pueda retomar sus actividades lo más pronto posible. Ahora, si siguieran los pacientes la guía médica y la guía del profesional, ¿qué complicaciones pudieran evitar si es que hacen las cosas al pie del médico, como lo recomienda? Bueno, pues la primera complicación que podemos evitar es comprometer la herida en cirugías mayores como lipoabdominoplastia, aumento mamario, pexia mamaria. Podríamos evitar también lo que es enfermedades posteriores, como enfermedades patológicas que se pueden contraer mediante bacterias que a veces cuando la paciente no tiene una buena asepsia o la cosmetóloga no tiene una buena asepsia puede contraer la paciente después de quirófano y también pues lo más importante, no tuviera fibrosis. Eso es lo importante, sí. Y hablando de asepsia, que eso también es un factor bastante importante cuando una persona tiene una herida, ¿cómo tendría que lavarse esa herida, el cuidar esa herida? Porque bueno, ustedes tal vez están con el paciente, hacen todo el tipo de trabajo, hacen los drenajes, pero el paciente se va a casa con su herida, con sus medicaciones que estén tomando, la faja que esté utilizando, etcétera. ¿Cómo tiene que cuidar esa herida el paciente cuando está sin la guía del profesional? Bueno, para esto es muy importante la comunicación entre terapista y paciente. En mi caso yo creo un vínculo con el paciente que es un poco personal, en donde yo le indico todo el protocolo a seguir. Trato de que el paciente nunca esté cuidando la herida solo durante los primeros 15 días, que va a ser la etapa de cicatrización superficial de la herida. En cabina nosotros lo cuidamos con líquidos que son especialmente para el tipo de heridas que va a tener el paciente. Tenemos una buena asepsia, manejamos pinzas, manejamos productos estériles que van a ayudar a que la paciente no contraiga ninguna bacteria. Pero si la paciente en casa requiere un baño adicional porque hay pacientes que drenan demasiado y manchan la faja y mantienen las heridas mojadas o húmedas, pues recomiendo muchísimo que el paciente limpie con sablón la herida con solución salina, o si no lo puede hacer con solución salina, que lo haga pues con el líquido que nosotros le mandamos directamente en la estética, que es un líquido a base de un antibiótico y de un líquido que es bactericida, para que la paciente lo pueda manejar en casa. Se lo va a limpiar con una gasa estéril, con guantes, y luego va a secar la herida con gasa estéril y vamos a cubrir la herida con gasa, en este caso sin hilachas, y micropor. El uso del micropor es muy importante porque el micropor va a ayudar muchísimo a cubrir cualquier roce directo con la herida o la faja o algún fluido que el paciente presente, ¿no? Y esto te lo pregunto porque ha pasado, ¿no? Que a veces el paciente no tiene conocimiento mucho, tal vez no le dan las indicaciones adecuadas y llegan después con esa, digamos que es un fin de semana, tal vez sábado y domingo descansa de los drenajes y tiene que regresar lunes y ese fin de semana puede tal vez infectarse la herida en el caso de que no se tenga el debido cuidado o la asepsia idónea con los productos que tú acabas de comentarnos, en que debe tal vez uno tener un plan B en el caso de que sucedan estas cosas, porque hay gente que así como ustedes hacen ese tipo de drenaje también sigue mandando estos líquidos, drenando estos líquidos, aunque tal vez no haya manipulación. Exactamente. Y algo que quiero comentar acerca de lo que me acabas de preguntar anteriormente y que quiero aclarar también,
es que ya no se ocupa lo que es la rifocina, el povidín. Recientemente hice una actualización de conocimientos en donde anteriormente se lo ocupaba muchísimo por doctores y esteticistas, pero ahora está comprobado que este producto, aparte de causar pigmentaciones en la piel, también puede causar problemas con las heridas, porque son productos sumamente fuertes que van a hacer que las heridas se irriten. Hay diferentes tipos de pieles, como las pieles que son blancas o las pieles que son súper morenas, que son pieles sumamente sensibles. Entonces estos productos lo que hacen es causar más sensibilidad en la zona. Por eso yo siempre le recomiendo a los pacientes que la herida se limpie con solución salina, que es la solución que nosotros encontramos en los sueritos, que la podemos conseguir en la farmacia, o se realiza la limpieza con sablón, que es un líquido que se prepara con agua estéril y una cantidad proporcional de sablón para poder causar un equilibrio y poder limpiar la herida. Entonces es muy importante, siempre estos tips y estas recomendaciones se las da al paciente para que el paciente esté informado y pueda tener un buen proceso postoperatorio. Y de hecho también es un poco más económico, porque quienes hemos accedido a esto se encuentran estos productos mucho más económicos que los que ya comentaste tú. Vamos a ir a una breve pausa y al regresar también estaremos comentando respecto a que si estas heridas se infectan, cuál es el paso a seguir en el caso de que tal vez he omitido todos los diferentes recomendaciones que nos da tanto el médico como en este caso el tecnólogo que esté trabajando de la mano con ellos y se infectan estas heridas. Hay personas también que salen con cirugías y con un drenaje, donde también tienen que cuidar ese drenaje porque luego tiene que ser retirado. Pues esto nos estará contestando nuestra querida Damaris al regresar de esta breve pausa. No le cambie. Seguimos en Buena Salud con nuestra tecnóloga Damaris Torres, hablando sobre estos cuidados postoperatorios en cirugías estéticas. Parte de lo que te quería preguntar, mi querida Damaris, respecto a cuando una persona, tal vez estas heridas se infectan porque no ha seguido las recomendaciones adecuadas y llegan donde ustedes con situaciones un poco complejas. ¿Qué es lo que ustedes hacen con estos pacientes? Bueno, en primera instancia nosotros siempre nos vamos a apoyar de la mano de nuestro médico tratante, porque recordemos que nosotros las esteticistas, las cosmiatras, las tecnólogas, no somos médicos para poder recetar antibióticos a los pacientes. Va a depender muchísimo del grado de complejidad de la herida. Si es una complejidad leve, en donde la herida simplemente está un poco enrojecida o está un poco inflamada, nosotros lo podemos trabajar con terapias de recuperación, por ejemplo en este caso el kinesiotape, que va alrededor de la herida, que va a ayudar muchísimo a adherir el tejido para que este pueda cicatrizar. También hay ciertos truquitos que yo digo en cabina, que es con el micropor hacer un vendaje en forma de mariposa para poder cerrar la herida. Esto de aquí lo realizamos siempre y cuando sean complicaciones menores, pero si son complicaciones mayores, como una necrosis del tejido o como una apertura completa de la herida o como una infección en la herida, la trabajamos directamente con el médico cirujano plástico. Él va a enviar medicamentos, va a enviar antibióticos, va a colocar también lo que son inyecciones para poder desinflamar la zona. En ciertos casos, cuando el paciente está muy comprometido con la herida, que nos ha pasado, el doctor suspende los drenajes linfáticos para no propagar la infección en el cuerpo, porque recordemos que el drenaje linfático nos ayuda a promover el sistema linfático, nos va a ayudar también a promover la circulación. Entonces, si tenemos una infección presente, el drenaje linfático puede ser contraindicado como tal para el paciente. Entonces, nos vamos a guiar siempre de la mano de nuestro médico para que él nos pueda recomendar cuál es el protocolo a seguir con cada paciente. Muy bien. Y esto, obviamente, como dices tú, siempre tiene que ser guiado por el médico, en este caso de cabecera, para saber cómo tiene que ir respuesta, porque a veces si se infectan hay que hacer cultivos, saber qué antibiótico tengo que darle, etcétera, para que obviamente existan estos resultados óptimos. También cuando se hacen estos cuidados postoperatorios y que las personas no se están cuidando correctamente, o en su defecto, lo contrario, se cuidan correctamente, pero hay personas que no conocen su cuerpo y forman los llamados cordones. Sí, queloides, porque a veces como que se va encapsulando, estos líquidos se empiezan a encapsular, empiezan a cicatrizar y se forman queloides. ¿Hay forma de evitar eso en un paciente para que no queden esas cicatrices completamente muy vistas, pronunciadas en algún momento?
Te cuento que sí hay manera. Si es un paciente que trabajamos desde un inicio, es decir, en un preoperatorio, antes de que el paciente entre a cirugía, se va a hacer un análisis de la piel del paciente. Nosotros por lo general en el cuerpo siempre tenemos cicatrices. Entonces, basado en esas cicatrices que ya tiene el paciente antes de ingresar a cirugía, la esteticista puede determinar si el paciente sufre de queloide o no. Hay pacientes que no en todas las zonas del cuerpo sufren de queloide. Si es un paciente con queloide, al momento de que ya se ha realizado su cirugía estética y está en el transcurso postoperatorio, se realiza un cuidado excesivo del paciente. ¿Cómo vamos a evitar que el paciente tenga una mala cicatrización? Consumiendo siempre colágeno, consumiendo ciertos medicamentos que nos van a ayudar con la regeneración de la cicatriz del paciente. También yo uso muchísimo unos parches médicos que se llaman Hansaplast, que son ocupados a partir del primer mes postoperatorio, cuando ya la herida está cerrada y está en etapa de cicatrización. Es decir, ya la herida va a tomar va a tomar la forma como tal, ¿no? Entonces, también depende muchísimo de la técnica del médico. Si el médico tiene una buena sutura, vamos a evitar que el paciente sufra de queloide. Si el médico tiene una sutura un poco antigua, pues obviamente el paciente va a sufrir un poco más de queloide. Y también depende mucho del cuerpo del paciente, es decir, si se realiza una lipoabdominoplastia y el paciente a la semana se fue a trabajar, realizó fuerza, realizó también ejercicio o se fue a bailar o no se cuidó, consumió alcohol o no mantuvo las indicaciones de la terapista, también puede generar una mala cicatrización. O sea, depende, hay muchos factores que ayudan e influyen en la cicatrización del paciente. Desde la alimentación mismo también esto, como ya lo comentamos hace un rato, que también es un factor importante, tal vez creo yo, tal vez por ahí puede también haber ciertas contraindicaciones que puedan afectar en este caso la herida. Pero también algo que muchas personas tal vez que se hacen una cirugía se preguntan o temen. Cuando me hago una cirugía y tengo que someterme a los cuidados postoperatorios, en este caso tal vez solamente con el simple hecho de colocarte una faja tal vez o realizarte estos tipos de drenajes, ¿cómo ustedes manejan el dolor de la persona? Porque obviamente ha habido mucha manipulación y existirá dolor desde el día 1 de su postcirugía. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, en primera instancia se maneja el dolor con una bomba del dolor, que es una bomba que viene repleta de analgésicos que lo manda directamente el médico. Son para pacientes que tienen un umbral de tolerancia al dolor muy bajo, es decir, que les va a doler muchísimo el procedimiento quirúrgico como tal. Pero también nosotros en cabina utilizamos una técnica, nosotros nos basamos en el drenaje linfático de Boder, que nos va a ayudar muchísimo a mejorar al paciente. Utilizamos una técnica que no es tan abrasiva, ya no es como hace 5 años atrás, que mientras más te duele, mientras más hace sufrir al paciente, es porque mejor te están haciendo el drenaje linfático. No, hemos desarrollado una técnica en donde es una terapia de relajación para el paciente, que en vez de sentir dolor, va a sentir un alivio. Lo que yo les explico siempre a los clientes que son postoperatorios, el dolor tiene que ser mínimo, de una escala del 1 al 10, un 3, porque tenemos que entender que es una piel que está manipulada. Entonces va a haber cierta molestia, pero con el drenaje linfático, que es una técnica sumamente suave, no es un masaje de arrastre, sino es una técnica despacio, es una técnica que lleva cierta complejidad como tal, por eso digo que no cualquier persona lo puede realizar, el paciente se va a aliviar. Entonces trabajamos muchísimo el drenaje linfático también en cabina. Yo les ayudo a los pacientes a que se relajen los músculos, trabajamos también la parte muscular, liberamos el estrés, la tensión. Por eso es que el drenaje linfático, cuando es realizado en el cuerpo, cuando es lipoabdominoplastia o es lipoescultura, se realiza en todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Brazos, abdomen, espalda, piernas y pies. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo va a pasar por un proceso inflamatorio. Así el paciente solamente se haya realizado una lipoabdominoplastia y solo tenga lipado la parte del abdomen, trabajamos todo el cuerpo, porque el cuerpo es un conjunto. ¿Okay? Entonces, como es un conjunto, tratamos de liberar todo el estrés de los brazos, de las piernas, de los pies, para que el paciente no sienta dolor. Y con esta terapia, que ya la venimos abordando hace 2 años, hemos tenido muy buenos resultados, porque los pacientes ya no le tienen miedo al proceso postoperatorio. Y antes acaban los 15 masajes y se realizan 15 masajes más, porque sienten el alivio y sienten realmente que la terapia les está funcionando. Y eso es lo importante, que el paciente, la satisfacción de ellos y ver que el resultado esperado es lo que está llegando en el proceso. Durante el proceso uno va viendo los cambios, va viendo que estamos
Y más que todo cuando el paciente también es disciplinado, eso también influye mucho en que estos procedimientos tengan una excelente respuesta. ¿Ustedes este tipo de masajes o este tipo de situaciones postoperatorias que realizan, solo lo hacen con técnicas manuales o también manejan algún tipo de aparatología en su momento para realizar estas técnicas? Te cuento que sí, Gabito, nosotros utilizamos también aparatología, pero lo que yo les explico a los pacientes es que la aparatología no es de forma inmediata. Tenemos entendido, porque hemos visto en YouTube o porque hemos escuchado de ciertas amigas o de muchas personas, que se realiza las técnicas de electroestética a partir del primer drenaje, y no es así. Hay pacientes que van 10 masajes sin técnicas como el ultrasonido, como el lipoláser, porque queremos pasar ese proceso inflamatorio del paciente. Ya luego de eso podemos trabajar con lo que es las terapias de ultrasonido, lipoláser, podemos también trabajar con lo que son terapias de frío para desinflamar y para ayudar a que el paciente pues tenga mejores resultados. A partir del primer mes postoperatorio podemos utilizar el tema de la radiofrecuencia. Lo que es la radiofrecuencia va a ayudar muchísimo a pegar el tejido en el sistema corporal, va a ayudar a regenerar las fibras de colágeno y que el paciente pues tenga una buena piel como tal después de su cirugía, ¿no? Y eso es lo ideal, que las personas que se someten a cualquier tipo de tratamiento, sea estético o no estético, y requieran estos cuidados postoperatorios, acudir primero al de confianza, a lo que el médico nos recomienda. Sabemos que las estéticas trabajan muy de la mano con los cirujanos plásticos, pues, y también es importante escuchar también a nuestros cirujanos y obviamente al trabajo que realizan, en este caso, quienes lo van a guiar después de la cirugía, pues para que tengamos resultados óptimos. Mi querida Damaris, ¿cuál sería tu mensaje final a aquellos que están viendo Buena Salud, tal vez a quienes están tomando la decisión en operarse o están tal vez operados y requieren tal vez este tipo de tratamiento? Bueno, mi recomendación siempre va a ser que busquen a un profesional. El médico es muy importante, pero la cosmetóloga que te va a realizar el procedimiento estético también. Que crees un lazo con tu cosmetóloga, un lazo de amistad con la cosmetóloga. Si es posible, te vas a operar, planifiques tu cirugía y le des importancia a tus masajes de drenaje linfático. Entonces, nada, simplemente informarse, simplemente capacitarse, leer muchísimo acerca del procedimiento, que no le tengan miedo al sistema postoperatorio, porque una vez que usted se realice la terapia va a sentir un gran alivio. Y nada, yo encantadísima siempre de poder asesorar a los pacientes, de poder brindarles información, porque me gusta mucho que el paciente cree un lazo conmigo. Entonces, este lazo que él va a crear nos va a ayudar a que su procedimiento y a que su recuperación sea más óptima. Muchas gracias y qué bonitas palabras y buenas recomendaciones que nos has dado hoy, mi querida Damaris, pero también aquellos que están preguntando si de pronto quieren conocer dónde queda Big Rose Centro Estético, ¿nos puedes dar la ubicación, el teléfono, redes para aquellos que están viendo el programa? Claro que sí, Virgo Centro Estético se encuentra ubicado en la cooperativa Las Palmas, en la calle Canadá y México, atrás del colegio Inti Raymi. Nuestro número de contacto es el 099-127-7116 y estamos ubicados en la ciudad de Santo Domingo. Así que ya saben, Big Rose Centro Estético, un aliado estratégico con los cirujanos para que ustedes puedan tener mucha confianza y sobre todo con nuestra querida tecnóloga Damaris Torres, que estuvo hablando hoy sobre estos tratamientos postoperatorios en nuestra salud para cuando usted se realiza una cirugía estética. Muchas gracias, mi querida Damaris, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Gabito, y gracias a todos los televidentes por siempre vernos. Gracias. Y aquellos televidentes que están viendo Buena Salud, pues recordarles que si usted se perdió el programa o quiere compartirlo, quiere tal vez informarle a alguna persona que se vea esta información, pues ustedes pueden seguir en YouTube, nos encuentran como TV Buena Salud, pueden ustedes darle like, compartirlo y también para que le lleguen notificaciones, activar la campana para que ustedes sepan que todos los días también estos programas están subidos en la web para que ustedes puedan disfrutar de esta importante información. En Instagram nos encuentran @buenasaludS y por supuesto en la señal de Majestad TV nos ven en todas las redes sociales, en YouTube, y también nos ven en Facebook para que ustedes puedan compartir también esta información con sus seres queridos o con las personas que desean informarse más. También recordarles que si usted desea oír mejor, el Centro Auditivo OBI
están en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Carrascón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y el SECAP. El teléfono es el 096-353-9526. OVI Centros Auditivos. Y con esta última mención, porque si usted está buscando un laboratorio de confianza, visite Nova Sedigma, es un aliado estratégico en nuestra ciudad. Pues los fines de semana siempre ustedes están planificando qué realizarse, pues visítenlos. Están ubicados en su matriz principal en Los Rosales, tercera etapa, diagonal al subcentro de salud, y pueden buscarlos en las redes sociales como @NovaSedigma. Ahí pueden ver que están en todo Santo Domingo, también en Guayaquil y en El Carmen. Con esto nos despedimos, dejándolos acompañados con esta su señal Majestad TV.